Viajeros, bienvenidos a Mochilazo. Yo soy Luis y si estás pensando viajar a Estados Unidos y no sabes qué es el Bourbon Whiskey, o piensas que el Buchanan's es el mejor whisky que existe, o simplemente cuando escuchas Kentucky Bourbon piensas en pollo frito, este video es para ti. Primero, ¿qué es el Bourbon Whiskey? Es un tipo de whisky que se hace en Estados Unidos. Su principal grano, su principal componente es el maíz, a diferencia del whisky que se hace en Reino Unido, que su principal ingrediente es la cebada malteada. Es un destilado como el escocés o el irlandés. Si aún no has visto el video de todo sobre el whisky, está aquí arriba el link, pausa este y ve ese primero. El Bourbon Whiskey nació entre 1850 y 1870 en los territorios de la familia Borbón, la familia real francesa, lo que actualmente es el estado de Kentucky. Y las primeras destilaciones se llevaron a cabo por inmigrantes tanto de Escocia, de Irlanda, de Inglaterra, de Alemania, como una alternativa para el alto precio que tenía el coñac, y se hicieron en Kentucky también. Algo muy famoso que existe es todos los bourbons son whiskies, pero no todos los whiskies son bourbons. Existen 5 reglas principales bajo la ley de Estados Unidos para que se pueda llamar bourbon. Primero, debe ser producido dentro de Estados Unidos. Segundo, debe ser hecho por una mezcla de granos de al menos 51% de maíz. Todo lo demás puede variar como lo hacen los otros whiskies, centeno, trigo, cebada malteada, etc. Número 3. Debe ser añejado en barricas totalmente nuevas de roble carbonizado. Cuando lo encienden la barrica por dentro, hay una destilería aquí que lo hace. Lo vamos a visitar para que no se pierdan ese video también de cuando lo prenden fuego. Y esa es una de las principales diferencias que se encuentra en el bourbon respecto a otros whiskies y respecto a otros destilados. Todas las barricas son nuevas. Después de que se añeje el bourbon ya no se vuelven a usar. 4. Destilaciones no se puede hacer en arriba de 160 proof, que son 80% de alcohol. Y número 5, cuando se pone en la barrica debe estar a 125 proof, que es el 62.5 de alcohol. Todo lo que se pone dentro de la barrica. Y bueno, el bourbon no tiene un tiempo mínimo de añejamiento, puede ser después de 3 meses ya lo pueden llamar bourbon en Estados Unidos. Pero hay una diferencia muy grande con el straight bourbon. El straight bourbon debe ser al mínimo 2 años de añejamiento. Y ya cuando lo llamas straight, que está en la etiqueta, ya no puedes ponerle ni colorantes artificiales, ni saborizantes, ni mezclarlo con ningún otro tipo de alcohol neutro. Tiene que ser solo el bourbon. Y el straight bourbon debe estar al mínimo 2 años, pero la mayoría la verdad lo ponen en 4. Si lo estás dejando añejar por menos de 4 años, tienes que nombrarlo en la etiqueta, tienes que ponérselo. Entonces ninguna de las destilerías quiere poner a la venta un bourbon cuando le tienes que poner 2 años. Todos los bourbon que te vas a encontrar, si es straight bourbon, especialmente si es Kentucky straight bourbon, que son los mejores bourbon que hay, todos van a estar por arriba de 4 años. ¿Y qué implica? Pues que no pueden agregarle ningún colorante, ningún saborizante, ni nada. Pero ¿por qué el Kentucky straight bourbon se vuelve el mejor bourbon que existe? Bueno, el agua de Kentucky es una agua muy famosa que se llama limestone water, que depende pues del tipo de piedra que existe en Kentucky, por eso su filtrado y su pureza, los minerales que contiene. Y la segunda pues es también el clima que hay en Kentucky. Durante el verano, que está caliente y muy húmedo, la barrica se puede expandir absorbiendo esa humedad y ese calor. Y durante el invierno, que está muy frío y temperaturas bajo cero y que hay nieve, la barrica se contrae. Todos los almacenes que hay en Kentucky no tienen nada de control, no hay temperatura controlada, no hay humedad controlada. Todo está, bueno, no está al aire libre, ¿verdad? Porque está todo techado. Es un warehouse techado. Pero de todas formas no controla nada. Entonces toda esa contracción y esos cambios de temperatura, al principio yo cuando lo empecé a ver se me hacía algo raro, porque en México pues el tequila y todo eso es humedad controlada, temperatura controlada. Pues para el vino igual, acabas bajo tierra y todo esto, y aquí pues es algo que les da ese sabor. Y pues también dentro de Kentucky, como fue toda esa parte que pertenecía a la familia Borbón de Francia, pues también hay un condado que se llama Bourbon County, que es una de muchas destilerías de bourbon regadas. Y bueno, en general están regadas por todo el estado. Existen 3 tipos de bourbon whisky. El bourbon tradicional, que tiene entre el 70 y el 80% de maíz y los restantes rayos, centeno y cebada malteada. El wheated bourbon o bourbon de trigo, que reemplaza el rayo centeno por trigo y le da un sabor más dulce. Y el rye bourbon o bourbon de centeno, que disminuye un poco el maíz y dura la cantidad de rye. ¿Qué es lo que hace el maíz a diferencia de lo que hace la cebada malteada solamente en el scotch o en el irlandés? Pues le da un sabor muy dulce. Es como cuando te comes una tortilla o no sé, cuando te comes un elote asado. Pues todo ese sabor se transfiere al bourbon y cambia totalmente el sabor de un scotch a un bourbon whisky.
Y dentro del bourbon también pues hay categorías en las que están divididos ellos, y es algo que también que tienes que leer o aprender a leer en las etiquetas. Primero vamos a empezar por una que se llama Bottling Bond. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos debe estar añejada 4 años, al menos. También tenemos algo muy famoso que se llama Small Batch. No hay una definición en concreto acerca de esa categoría porque cada destilería la aplica o la utiliza con un poco de diferencia entre ellas. Las destilerías muy pequeñas, microdestilerías, que lo hacen todo a mano, pues corren batch o un lote muy pequeño de lo que es el bourbon y pues así lo embotellan, lo sacan todo el warehouse, lo ponen junto en una gran tina y lo embotellan. Yo creo también que el small batch es cuando empieza el sipping, que le llaman en inglés, que es lo que te puedes tomar pues solo con hielitos y a gusto para degustar, y lo que es pues para mezclar. Todo lo que está, yo creo que debajo de eso pues debes usarlo para hacerte un trago. Y después vienen los que son mis favoritos, el single barrel. ¿Qué significa esto? Pues que cada botella es diferente. ¿Por qué? Porque cada barrica se embotella una por una, no se mezcla con nada. Puedes tener 200 botellas de una sola barrica que está, no sé, al fondo del warehouse, que es de 5 pisos el almacén, y la barrica de abajo y la barrica de arriba pues van a ser muy diferentes porque arriba está más caliente y abajo está menos, y la humedad también está diferente. Entonces cada botella de single barrel sabe diferente a la otra. Bueno, obviamente a menos que sea la misma barrica, pero a lo que me refiero es que el lote puede ser totalmente diferente, y mucha gente es lo que siempre busca en los bourbon, y es algo pues muy auténtico. Que corríjanme ustedes, dejen un comentario abajo, que no sé si en todos los demás licores o en todos los demás destilados se puede conseguir, pero al menos para el bourbon whisky tú puedes tener este tipo de pues cosas que se hacen pues a mano, ¿no? De embotellar una por una, no importa si es una destilera muy grande, si es una destilera pequeña. Cuando es single barrel es barrica por barrica. ¿Y cómo escoger un buen bourbon, Luis? Ya nos hablaste de todas estas categorías que hay o de estos tipos de bourbon que existen. Bueno, váyanse a la etiqueta y sinceramente cómprense un Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Busquen uno de Straight para estar seguros que está por arriba de 4 años. Busquen que sea en Kentucky para que tenga esos sabores que lo hacen aquí. Hay maestros destileros increíbles que hacen un trabajo muy bueno. Cuando esté leyendo la etiqueta también fíjense mucho en el porcentaje de alcohol. A diferencia, por ejemplo, del tequila en México, quien esté viendo este video desde México, pues es fijo el porcentaje de alcohol, o es 38% nacional o es 40% de exportación. En Estados Unidos eso no tiene sentido. Bueno, sí tiene sentido, pero lo que me refiero es que no es una regla que lo embotellen a 40% de alcohol. Puedes encontrar botellas que están a 42% y puedes encontrar botellas que están a 67% de alcohol. Entonces, ahí también depende mucho el sabor que te va a dar, porque no es lo mismo que pruebes un bourbon de 67% de alcohol a que pruebes uno de 42%. Que me refiero pues es que van a estar mejores los sabores del 67% porque están más puros, o sea, no están rebajados, no están mezclados así como viene de la barrica, lo embotellan. Pero el 40% de alcohol pues no te va a quemar todo la boca del estómago, ¿no? Cuando te lo tomas. Entonces va a ser un poquito más digerible, digámoslo así, porque ya lo rebajaron con agua y lo pusieron a ese nivel de alcohol. Escojan eso. Y también hay muchas botellas que son especialmente ya single barrel, hablando de eso, que tienen los años que ha permanecido en la barrica, o sea que tan viejo es el bourbon. Cuando estén buscando un bourbon, no se vayan solo por la bonita etiqueta o la bonita botella. Y pues un bourbon de 9 años de añejamiento le va a ganar obviamente uno de 4 años por mucho. Entonces también esa es otra de las cosas que deben estar buscando, el añejamiento. Algo curioso que me ha pasado con mis amigos mexicanos cuando los doy a probar bourbon, pues el tequila está siempre a 40% de alcohol. Y cuando está un poquito pasado de 40% de alcohol, no importa si es solo 45%, siempre te dicen que está muy fuerte, que sabe muy fuerte, que no se lo pueden tomar, que les está quemando el estómago. Y son las personas que te dicen que si una salsa no pica, no es salsa, de las que comen comida que ni siquiera sabe nada porque nomás pica lo tonto, y son las personas que se quejan. No sé, tal vez tengan un amigo así también ustedes. ¿Cómo se toma el bourbon? Bueno, eso ya depende de ti. Cada quien se lo toma como quiere. A mí me gusta mucho tomármelo en las rocas, poner un poco de hielo nada más. Y por eso trato de comprar buenos bourbon, y es lo que yo les traigo aquí. Les traigo las buenas cosas para que ustedes pues empiecen por ahí. Pero dentro de los tragos famosos pues está el Old Fashioned, está el Mint Julep, que es la bebida oficial del Derby de Kentucky. Y si no quieren ser pues tan fashion y se quieren preparar pues un trago, lo pueden hacer con refresco. Pongan agua mineral y pongan poco de ginger y va a quedar bueno. Y dentro de la comida, el bourbon es muy bueno para hacer por ejemplo cosas con barbecue. Para hacer una salsa barbecue, unas costillitas en la parrilla, pues mézclale, ponle bourbon. Si quieres hacer un poco de pollo también asado, ponle un poco de bourbon y va a quedar más bueno. Si quieres hacer muchas cosas, ponle un poco de bourbon y va a aumentar todos esos sabores pues por todas las mieles que ha ganado. Y pues ya cuando el alcohol se evapora obviamente pues todo ese sabor se queda ahí. Para marinados es muy bueno. Y pues también si estás comiendo con carnes se lleva perfecto, machea muy bien.
Bueno, empecemos a hablar ya más en concreto de todos los destilados. Todos estos bourbon pues solo usan las barricas una vez, pero todos quieren esas barricas de bourbon. Cuando me refiero a todos, me refiero a la gente que hace ron en el Caribe, a la gente que hace whisky en Escocia, a la gente que hace incluso tequila en México, ya los usan, la gente que hace coñac en Francia. Todos ellos quieren esas barricas que están usadas por el bourbon, porque recuerden, solo lo usaron una vez y pues impregnó de todo el sabor del maíz, de todos esos sabores de caramelo que se generan, que tiene el bourbon de miel de maple. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que todas esas barricas las compran y las mandan para esos países para seguir añejando el ron, el coñac, el scotch, el tequila. Y aquí tengo varios ejemplos que les quiero mostrar. Por ejemplo, tenemos un ron que viene de República Dominicana. Es un alegro que está terminado añejado en barricas de ex bourbon. Tenemos también un coñac de 4 letras, un martel de 4 letras, pero este está terminado en barricas de bourbon también. Vean los colores que tienen estos licores. Tenemos aquí, tenemos un Macallan. Este no es precisamente el que está terminado en bourbon, pero está terminado primero en barricas de vino de Jerez. Y aquí van a encontrar unos barriles enfrente para quien me estaba preguntando esto en el otro video. Suena difícil, pero leo todos sus comentarios. A veces no puedo crear contenido tan rápido como quisiera, pero leo cada uno de sus comentarios. En la etiqueta solo tiene una barrica. Si tiene 3 barricas, eso significa que he usado barricas de bourbon. Y algo también que me decían ustedes en el video del tequila, porque comparaba los colores que tiene 1800, que tiene Maestro Tequilero, que tiene 99,000 horas, y les decía que son los tequilas que se pueden comparar con estos tipos de alcohol, con este tipo de añejamiento. Y pues más de alguno me dejaron comentarios que eso era falso, que le pueden agregar colorantes, que las reglas, que las normas. Añejé mi propio tequila y este es el resultado de color sin ninguna alteración de 3 años de añejamiento, y vean lo cerca que está del bourbon. Entonces está compitiendo ahí los sabores. Yo creo que el tequila deberían de quitar reposado y deberían de quitar ese oro joven que le llaman y meterse de lleno a competir con estos sabores. La verdad es que el tequila se presta mucho porque también toma todos esos sabores ricos de la barrica, pero no lo hacen, no lo dejan todo eso. Y bueno, si lo dejan es un extrañejo que te va a costar un ojo de la cara, que no tiene sentido. Bueno, limpiaré esto de enfrente para que nos dé espacio. Y oye Luis, pero nos dijiste que el Buchanan's no es el mejor whisky. Vamos a hablar del que está catalogado como el mejor whisky del mundo. Y no por mí, es por Whisky Advocates, Whisky Enthusiasts. Y el mejor whisky que existe sobre el planeta se llama Pappy Van Winkle. Es un whisky de Kentucky que lo hacen aquí. Es de la misma familia, la misma destilería que hace Eagle Rare, que hace Taylor, que hace esta maravilla de Blanton's, que hace Weller aquí. Es más o menos la misma receta de lo que hace Weller. Bueno, y Pappy Van Winkle tiene bourbon desde 10 años de añejamiento hasta 23 años de añejamiento, pero es muy raro, es muy difícil de conseguir. No lo vas a encontrar en tu licorería favorita, lo vas a encontrar pues por debajo de la mesa o en el mercado negro que le llaman. Y yo creo que la más barata te puede empezar en unos $700 tal vez, una 10 años, de ahí brincan a 2,500, y la más cara, que es la de 23 años, la vas a encontrar en más de $6,000. Así que recuérdenlo, si quieren probar el mejor whisky del mundo y tienen la oportunidad, pues tal vez háganlo. Pappy Van Winkle. Luis, pero mucho de bla 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 y nada de glub glub. ¿Cuándo vas a empezar a probarlos o qué onda? Primero vamos a hablar un poquito aquí de lo que tengo sobre la mesa. Del lado izquierdo tengo bourbon whiskies que se llaman Weirded Bourbons. ¿Qué significa esto? Que tienen trigo. Lo que hacen es que reemplazan el centeno, el rye, y lo reemplazan por trigo. Entonces todo ese picocito de pimienta, todo eso de spicy que le llaman, se lo quitan porque el trigo pues es dulce igual que el maíz. Entonces tal vez estos de aquí que son Weirded Bourbons sean buenos si tú estás empezando a tomar bourbon, porque van a ser muy dulces, muy gentiles a tu paladar mientras vas descubriendo esos sabores, porque tampoco no está fácil que brinques de un scotch que sabe pues a lo que saben, a que brinques un bourbon. Entonces tal vez esta sea una buena idea para que empieces por aquí. Yo creo que Maker's Mark es un buen bourbon para que hagas coctelería, para que lo mezcles, y también se presta para que pues lo disfrutes en las rocas de las dos formas. Después aquí en medio pues tenemos lo que son bourbon convencionales, que le podríamos decir una de las marcas tal vez más famosas de Kentucky, que la gente pues sabe que es un buen bourbon, es Woodford Reserve. Ellos también patrocinan el Kentucky Derby año tras año y hacen una botella conmemorativa del Kentucky Derby. Aquí tengo la que fue pues del 2021, la edición 147 del Kentucky Derby. Y también tengo una botella de una destilería que está en Lexington, Kentucky. Tal vez si vienen a visitar Kinlan, las carreras de caballos, pues puedan hacer una parada o agendar una visita a la destilería. Y cuando nosotros visitamos esta destilería, conocimos al maestro destilero que pues opera en Tom Branch y nos firmó una botella, nos autografió una botella. Gracias. También tengo aquí un Kentucky Straight Rye Whiskey, de lo que hablé, que les dije que tiene un alto contenido de centeno, de rye. Y el Old Fashion, la famosa bebida, originalmente usaba un rye bourbon para,
Rye Whiskey para la receta original. Tal vez puedan probarlo, quieran probarlo. Elijah Craig es una marca igual que yo creo que Maker's Mark, que puedes mezclar su etiqueta básica, que puedes hacer bebidas, o lo puedes hacer en sipping también. Enfrente tengo una etiqueta muy famosa que se llama Colonel E.H. Taylor. Es un small batch, pero es un poco diferente a los demás small batch como Four Roses que tengo aquí. Porque este es llamado el Bottling Bond, que les mencionaba también que debe tener al menos 4 años en barrica. Lo que tienen todas estas etiquetas, Eagle Rare, Blanton's y estas dos que tengo aquí, es que las hace la misma destilería, las hace Buffalo Trace Distillery, que es la misma que hace Pappy Van Winkle. Entonces todos estos bourbons son escasos, no los vas a poder encontrar en tu tienda de vinos, en tu licorería. Yo los conseguí directamente en la destilería. Si tienes oportunidad de visitar Kentucky, visita esa destilería y llévate estos bourbons de aquí, porque no los vas a encontrar en ningún otro lado. Bueno, si los encuentras, pues obviamente vas a estar pagando un precio altísimo por ellos. Y a mi mano derecha tengo mis favoritos, los que son los Single Barrel: Blanton, Four Roses, Eagle Rare, Evan Williams. Y dentro del mundo del bourbon, pues hay también marcas que están haciendo algo pues diferente a todas las demás, que no se van solamente con el añejamiento. Después de terminar el añejamiento en barricas, usan una segunda barrica para darle un terminado diferente que extraiga sabores de eso. Eso es lo que hace algo que tengo aquí que se llama Angel's Envy, que están terminadas en barricas de Oporto, el vino de Portugal. Y tengo también una etiqueta de Maker's Mark que se llama 46, que está terminado, bueno, no terminado, pero de la barrica que tienen. Le ponen stapes, que son franjas de madera, pero es de roble francés. Bueno, Luis, vamos a la cata ya. Ok, vamos a empezar primero por lo que les estaba comentando de los stapes que le ponen. Con Maker's Mark 46, caramelo, vainilla, miel de maple, buena presencia de oak, un sabor presente aún de maíz, con sabores un poco cítrico y un poco de vainilla. Es lo que hace el roble francés, que les da un buen terminado al final. Te deja un sabor muy bueno. Vamos ahora con el Weller. Dicen que este es el que está debajo de Pappy Van Winkle. Sabores más dulces, más de caramelo, de miel de maple, de miel de abeja. Mucho más suave, smooth, tiene un sabor más planito. No sientes ese golpe al inicio del bourbon. Está muy bueno. Vamos a brincar ahora con los single barrel que tenemos aquí, que eso es lo que quiero catar para ustedes. Y empezaremos por Evan Williams. Algo bueno de Evan Williams, es un monstruo Evan Williams de destilería, de compañía. Pero ellos no tienen miedo a poner el tiempo que ha estado el bourbon en barrica. Atrás lo tiene. Y este año 2013 que tengo tiene un añejamiento de 8 años en la barrica. Y percibes olores más complejos que los de allá, más balanceados entre caramelos y especias. Evan Williams es el mejor bourbon por tu dinero y es single barrel. No vas a encontrar un bourbon con esas características a ese precio. Vamos ahora a probar Four Roses. Este es uno de mis single barrel favoritos, si no es que uno de mis bourbon favoritos, porque fue de los primeros que empecé a catar y donde me di cuenta pues de la gran diferencia que existe entre el bourbon y el scotch. Es un bourbon más completo, más olores a hierbas y especies, pero encuentras también miel de maple en el fondo. Muy suave, sabores de vainilla, de miel, está muy rico. Four Roses es el mejor single barrel que vas a poder encontrar debajo de los $50. Vamos ahora con Blanton's. Blanton's fue el primer single barrel que se embotelló. Es algo muy exótico, muy escaso. Hay una colección de caballitos que son todas letras que tienen Blanton's, o se forma el nombre de Blanton's, y son las posiciones en el caballo cuando corre. Obviamente el bourbon va asociado con Kentucky, que Kentucky está totalmente asociado con carreras de caballos. Es algo muy particular que tiene esta botella. La gente dice también que este es el mejor single barrel que existe. Olores más de caramelo, de miel de maple, de vainilla. Totalmente suave. Te queda un sabor muy dulce. Una chulada. Muy dulce de caramelo, wow. Sí, es el mejor single barrel que existe. Vamos a saltar en la cata los small batch, porque les dije pues que es algo más sipping, pero está bajo de un single barrel y que pueden hacer sipping y pueden combinarlo en coctelería, como lo es Maker's Mark, como lo es Elijah Craig, como lo es Four Roses Small Batch. Este no, el Taylor tienen que tomárselo también solo porque es muy muy raro, pero tiene un poquito más de rye, entonces vas a sentir esa pimienta, ese toque de especias. Si les gusta a ustedes eso, este es el indicado y se les va a hacer el mejor bourbon que existe. A mí me gusta también, pero vamos a brincar un poquito y vamos a catar Angel's Envy, terminando en barricas de vino de Porto, de Portugal. Este tiene un cuerpo más ligero, olores de tangarina dulce, poco de caramelo, pero muy suave, muy light. También está bueno. Pero después de que vienes del single barrel y vienes para acá, hay una brecha. No digo que sea malo, no estoy diciendo que sea malo, es solo depende también ustedes los sabores que les gusten.
Y vamos a llegar a nuestra última cata y lo voy a hacer para ustedes. Voy a tomar Eagle Rare, un bourbon de 10 años de añejamiento, y voy a tomar el Blue Label de Johnnie Walker. Empezaremos por Eagle Rare, una de las grandes etiquetas que tiene Buffalo Trace Distillery. Es muy raro encontrarlo. También hay una etiqueta que es 17 años de añejamiento. Nunca la he probado, nunca la he visto en venta incluso. Solo he visto esta de 10 años. Olores de cacao, fuerte olor de caramelo, fuerte olor a miel de maple. Pero lo que está sobre todo es el cacao y el chocolate. Y es la diferencia en los años de una barrica. Eso es lo que el Scotch no puede tener porque reutilizan las barricas. Entonces no pueden tener esos sabores porque son barricas viejas. Es lo que hace el tequila reposado. Usan la barrica una y otra y otra y otra hasta 10 o 12 veces. Sabroso. Que no se desperdicie. Sabores de chocolate, sabores de cacao, sabores muy llenos, un cuerpo muy robusto. Son sabores intensos. Sirve la pasa chulada. Y bueno, vamos ahora con Johnnie Walker Azul. Si no sabe, pues este es un blended whisky. Dícese que es de los whiskies más raros que tiene Johnnie Walker. Pero sin duda es lo mejor que pueden ofrecernos. Malta. Un poco de vainilla tal vez. Se me hace que este es French Oak. Frutas cítricas muy tenues. Smooth. Está muy suave, muy planito, no te da el beat, no te dejas mal sabor, pero se mantiene muy plano por la cebada malteada. No está rico en sabores. Cuando pruebas un whisky pues normal del que puedes encontrar en cualquier lado, yo creo que le quita el smooth nada más, lo vuelve un poquito más ligero, más aceptable por decirlo de esa manera. Pero este es otro nivel de sabores. En fin, esta es mi opinión. Habrá quien venga a comentar que cómo es posible que yo diga eso si han escuchado al maestro blender de no sé qué y bla bla. Esto es mi paladar y esto lo estoy quitando uno a uno. Estoy quitando todo aquí uno tras otro. No estoy diciendo mentiras ni nadie me paga por hacer esto. Por último, y casi lo olvidaba, pero solo tengo esta micro botella aquí de la que ven. Visitamos una destilería muy pequeña, muy local en Lexington, pero ellos hacen algo con maíz azul. Pues vamos a catarlo también a ver qué diferencias hay. Tiene sabores un poquito caramelo, más como avellana, algo tenue de vainilla. Tal vez tenga 4 años nada más, pero te deja un bonito sabor y muy diferente. Sí puedes percibir la diferencia del maíz que usan los demás, que es maíz dulce, maíz amarillo, a lo que es el maíz azul. Pruébenlo, dense la oportunidad de probar todos estos nuevos sabores, porque si siempre comes carnitas y piensas que el puerco el mejor sabor es en carnitas, nunca vas a probar unos tacos al pastor. Bueno, amigos, espero les haya gustado este video que hice para ustedes. Hay mucha información para compartir que no se los puedo dejar en un solo video porque es muchísimo lo que podía yo hablar sobre Bourbon Whisky, sobre cada destilado. Y de nuevo, yo soy Luis, este es Mochilazo. Si les ha gustado, denos un like, suscríbanse y compartan con alguien para poder seguir creciendo, y nos vemos en el siguiente video. No se pierdan los videos de Kentucky, el viaje a Kentucky, porque visitamos muchas destilerías de Bourbon Whisky y sé que les va a gustar. Ay Dios, qué buena cata. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.